Ahora vamos a pasar a la siguiente plática, de acuerdo a tu programa. El tema es cómo puede usarse la madera en la construcción, que va a correr a cargo del maestro Ángel Grosso Sandoval. El maestro Ángel Grosso Sandoval, él es diseñador industrial, egresado de la UNAM en 1980, con maestría en diseño y tecnología para la fabricación de mobiliario en High Wycombe, Inglaterra. Tiene 40 años de experiencia como diseñador y fabricante en empresas particulares y propias en las áreas de stands, exhibiciones, mobiliario y aplicaciones arquitectónicas con madera. Fue director de calidad y desarrollo industrial de la empresa Muebles Segusino en Chipilo, Puebla, 1999, donde se obtuvo el Premio Nacional de Exportación al llegar a una producción y exportación mensual de 45,000 muebles de madera maciza exportados a 53 países. De 2012 a 2019 fue coordinador del posgrado en diseño industrial de la UNAM. Actualmente es profesor de tiempo completo del mismo en el campo de conocimiento de tecnología y desarrolla líneas de investigación de edificación sustentable con madera, prefabricación e industrialización. Muchas gracias, arquitecto Elorza. Buenas tardes a todos. Bueno, buenos días. Falta un minuto para las 12. El tema que me ha tocado es el de la sustentabilidad y el uso de la madera en la construcción. Trataré de irme muy rápido porque es mucha información. Cada uno de los temas que hemos tenido el día de hoy asignados son temas que abarcan mucho. Entonces, estamos haciendo un resumen de un resumen y bueno, repito, en este caso, pues tratar de hablar del panorama general de lo que hay como idea en torno al uso de la madera en la construcción y un poco enfocado al punto de vista sustentable, que es una preocupación importante, sobre todo en las nuevas generaciones, para el cuidado del medio ambiente y de nuestro planeta, porque muchos tenemos la idea de que al cortar árboles nos vamos a acabar el planeta y como el árbol es vida, esto va en deterioro. La verdad es que les adelanto que no es así. Y muy rápido empezaremos por recordar algo que pudiera ser obvio, pero que es importante tomarlo en cuenta para... Entonces, tenemos que la madera es el material que se obtiene de los árboles, pero está compuesto por células, por celulosa en este porcentaje, y el resto es por lignina. La madera proviene de los árboles, que son organismos celulares, como lo estamos diciendo. Y esta es una imagen al microscopio de las diferentes estructuras celulares de los dos grandes grupos de madera que ya se han mencionado, pero todas las maderas del mundo están divididas en estos dos grandes grupos, las gimnospermas y las angiospermas, es decir, nosotros las conocemos como latifoliadas o coníferas. En la mayoría del mundo, para la construcción se usan las coníferas, ahí están todos los pinos. En México hablamos de pino, pero tenemos más de 50 pinos solamente en México. Y tenemos una gran variedad de maderas y todas son diferentes en su durabilidad, en su manejo, en su resistencia, en todo. Lo muy importante recordar es que todos los árboles, ya sean de las coníferas o de las latifoliadas, desarrollan a cabo una función básica para la vida, que es el de la fotosíntesis, que consiste en que las raíces de los árboles absorben nutrientes, sales, minerales disueltos en agua. En agua, esto es importante, y van a subir hasta las hojas. Por eso es que la madera, cuando la cortamos, está húmeda, tiene mucha agua, porque cuando el árbol estaba en pie, estaba lleno de agua, pero en especial por una parte de la madera que se llama albura. Hemos hablado solo de madera, pero los troncos, en realidad, una vez cortados, tenemos en su interior dos partes de madera, el duramen y la albura. El duramen, que en algunos casos les llaman como corazón,
es la que es muy resistente incluso a los bichos, a los hongos, a los insectos, a los ataques, y no tanto la albura. En las hojas, lo importante aquí desde el punto de vista sustentabilidad es que capturan las hojas el dióxido de carbono que nosotros emitimos al medio ambiente como contaminante, los autos, las fábricas, nosotros cuando respiramos. Las hojas toman esta molécula, el dióxido de carbono, la parten, por decirlo de alguna forma, se quedan con el carbono y con eso forman nuevas células. Y el carbono se queda atrapado en la madera y nos regresan el oxígeno, que es el que nosotros usamos para respirar. Por eso la composición de la madera tiene en su mitad 50% de carbono. Además, sí, de hidrógeno y una parte de oxígeno. Eso es lo que sucede en los árboles y en las selvas de todo el planeta. Eso es por eso que nos ayudan a conservar esto del medio ambiente. Este edificio que vemos aquí, no me lo van a creer, pero es de madera. Todo, la estructura, los pisos, los entrepisos, los muros son de madera. Después tiene un recubrimiento adicional. El carbono atrapado por las células del árbol cuando fueron creciendo estos, cuando el árbol iba creciendo en diámetro, se quedó ahí. Eso quiere decir que este edificio va a seguir guardando el carbono que alguien emitió como contaminante en algún momento. Esto es lo que pasa con la madera. La madera sigue almacenando el carbono. Y cuando en el mundo hablamos de la huella de carbono, los bonos de carbono como país, la conferencia del París, la cual México ha firmado, es signante, pues deberíamos tomar en cuenta todo esto. Pero la verdad es que como tenemos poco conocimiento, no lo sabemos. Los árboles, como ya dijimos, por ser un ser vivo, celular, como todos los seres vivos, se reproducen, ¿no? Crecen y mueren en algún momento. En los bosques y en las selvas estos se renuevan. Por eso es que la madera es considerado, eso, en especial en la industria de la construcción en el mundo, como el material más sostenible comparado con el acero y con el concreto, por ser un material renovable, por su alto impacto ambiental, por su composición química, por la captura de carbono del cual estoy yo hablando ahorita y por el almacenaje del mismo. Además de lo que ahorita podemos leer. Pero cuando hablamos de construcción en arquitectura y pensamos en la madera como material, nos llega a la mente lo que ya el arquitecto Lorza mencionó en algún momento, ¿no? ¿En dónde podemos usar la madera? Si en estructuras, si la podemos usar en el exterior o no. ¿Cuánto nos puede durar? Es algo importante. Si es ético desde el punto de vista sustentable. Y bueno, la verdad es que todas estas tienen una respuesta positiva y nos alegra dar esas respuestas porque en el mundo, no solamente no se ha dejado de construir con vivienda de madera, sino que hoy en día se está construyendo edificios de madera de varios pisos con estructura de madera. Estas son unas fotos que tomé en el 2019, poco antes de la pandemia, o sea, son recientes. Esta es la clásica estructura de las casas de vivienda en Canadá, donde vemos algo de lo que ya se mencionó y vio el ingeniero Tello, pero se usan tableros en el techo de triplay o de aglomerados de una astilla grandota que se llaman OSB, y así se forma esto en todo el mundo. Esta es una foto donde va por ahí mi nieto, pero la verdad es que las estructuras son de madera. Estos son construcciones recientes. Esto me tocó visitarlo también hace poco, y aunque el recubrimiento es de ladrillo, por una construcción en especial, toda la estructura interior y los entrepisos, los escalones, todo está hecho con madera de pino, y madera de pino que tiene nudos. Lo que sí es muy importante es que esta madera responde a una normatividad que está dada en cada país en relación a la dirección de su fibra o de la beta, como llamamos aquí, y de la cantidad y tamaño de nudos, que es algo de lo que hablará el doctor Raimundo Dávalos, porque corresponde a una normatividad para hacer sus cálculos estructurales. Pero hay herrajes, hay todo, y en especial está estufada esta madera. Es decir, la madera tiene que usarse a un contenido de humedad que está en equilibrio con el medio ambiente.
Hay dos maneras de secar la madera, al aire libre y en estufa. En estufa el secado es muy rápido, nos puede tomar 1, 2, 3, 4 semanas en estufa, dependiendo del grueso de la madera, pero al aire libre, para que seque correctamente, pueden pasar 1 o 2 años. Eso es lo que es importante saber, que la madera para que se seque correctamente al aire libre pueden pasar muchos, muchos meses. Y esto es algo que sucede en otras partes, y usándose madera. Esto es en Boston, las construcciones de unos condominios usando aglomerados de astilla. Todo esto es casi prefabricado y todo este centro comercial con 3 pisos, ahí van en el segundo, desde que se inició la limpieza del terreno hasta que empezaron la venta ya terminado, ocurrió solamente 1 año, con elementos prefabricados también. Esto es algo de lo que se sigue viendo hoy en día en todo el mundo, madera para exterior junto al mar en otros países, que uno diría, ¿cómo es posible tener un piso en donde aquí va a haber lluvia, está junto al mar, va a haber nieve, etcétera? Esto lo podemos ver en todo el mundo. Es decir, para todas nuestras dudas en términos de si necesita mantenimiento, es durable, qué puede pasar, hay una respuesta. Este es uno de los primeros edificios en Noruega, el famoso edificio de Bergen, de 14 pisos. La estructura es de madera. Imagínense que esto no lleva columnas o traves de concreto, ni de acero. Es de madera. ¿Cómo es de madera? Cuando nosotros pensamos que una tabla o una viga puede durar 5 metros, puede tener 5 metros de largo a lo máximo 6 metros. Estas son las nuevas tecnologías que se usan. Al pegar varias tablas o tablones por cabeza con un ensamble especial que se llama de dedos o finger joint, se hacen esto que se llaman vigas laminadas. Y esto se usa hoy en día en todo, se está usando cada vez más y más. Este es el aeropuerto de donde digo que vive ahí mi nieto, ¿no? Mi hija. Y todas estas vigas que soportan el techo de un aeropuerto moderno son vigas de madera laminadas. Son muy largas y hoy en día, hablando de arquitectura sostenible, repito, el mundo está tendiendo a ver a la madera como una alternativa importante porque además de todo, de los materiales para la construcción, es el único que es renovable. Independientemente de lo que ya dijo el arquitecto Elorza, que para su producción, comparado con lo que se necesita de energía para producir acero y concreto, hay una gran diferencia. Y entre más árboles nosotros podamos tener en un bosque es mejor, y esto se va renovando cuando el bosque es correctamente tratado. Este es lo que ya, este era el proyecto, y hoy en día podemos ver que ya por el tema de la pandemia también se retrasó, pero ya se otorgaban los permisos para poder ya empezar la construcción del primer estadio de madera en el mundo, ¿no? Con este gran lugar. Tenemos infinidad de ejemplos en todo el mundo, en todos los países, de espacios públicos principalmente. Esto también va de acuerdo a lo que se decía del temor del fuego. En Europa, los bomberos recomiendan tener estructuras de madera. Hoy en día cuesta más tener una tasa contra incendio si la estructura es de acero que si es de madera. Fíjense, y nosotros a veces creemos lo contrario, que la madera no puede usarse en exterior. Vean aquí, esta es una placita comercial donde el piso es de madera, toda esa estructura de madera y todo lo que se ve al fondo también son casas de madera. Entonces, nosotros como país nos hemos ido alejando de lo que en algún momento nosotros usamos para la construcción, que fue la madera. Y hoy en día, en este gran sector que es el de la construcción, nosotros tenemos que este sector es de las más contaminantes en el tema medioambiental, ¿no? Lo que preguntaba, ¿se ha usado la madera en la construcción en México? Por supuesto que se usó durante toda la vida. El acero que se usó en el siglo antepasado nos llegó, por decir algo, al paralelo de cuando se construyó la Torre Eiffel en París. Y el cemento fue un invento que apenas está cumpliendo 100 años. O sea, el concreto armado, de lo que hoy hacemos todo, no tiene ni 100 años en México. Todo antes era hecho con piedra y estructuras de madera, ¿no? Estas son unas reproducciones de Teotihuacán, pero esto no es una reproducción.
Esto de lo que hablábamos de que si la madera puede durar o no puede durar, esto que es en la región de Calakmul, en Campeche, los dinteles, que son esto, son elementos originales, ¿sí? Están flechados, es decir, ya están curvados por todo el peso que tienen arriba, están erosionados de alguna manera, se ven en estas fotos, pero no fueron atacados por lo que realmente destruye la madera. Lo único que destruye la madera es el fuego, como ya se mencionó, o los bichos que comen madera, organismos que comen madera, que son por un lado varios tipos de hongos y varios tipos de insectos, y algunos otros que están en el agua, o rodadores marinos. Cuando nosotros tenemos madera preservada, que es de la que habló el arquitecto Elorza, preservamos la albura de la mayoría de los pinos y de algunas especies tropicales. Pero la parte del corazón, es decir, el duramen, y en especial de árboles que tienen mucho duramen, como las maderas tropicales, no necesitan ningún tipo de tratamiento de preservación para resistir al ataque de organismos. Por eso estos elementos tienen entre 700 y 1200 años y ahí sigue. Entonces, en todo México siempre se construyó con madera, y lo que sí vemos apolillado por ahí es mucho de lo que se usaba con maderas de coníferas, o sea, diferentes tipos de pino, ayacahuite, oyamel, varios así. Pero las zonas tropicales, usando este corazón, el duramen que les digo, han estado ahí por años y años sin tratamientos. Lo que sí necesitamos tratar es el pino. Si cuando hablaban ahí en la pregunta de que si qué tratamientos y qué necesitamos para poder darle mantenimiento a la madera, hay madera que no necesita mantenimiento. Vean ustedes los durmientes de los ferrocarriles, vean ustedes los postes de Telmex, esos son de pino que tuvieron un tratamiento preservador a presión y jamás se les da mantenimiento. ¿Ok? Lo que tiene que ver el mantenimiento cuando tenemos una madera tratada, tiene que ver con su apariencia. Esto es ejemplos que tengo para mostrar que incluso antes se usaban techos con teja de madera. Es el famoso tejamanil, además de la teja de barro. Entonces, si en el mundo se sigue usando la madera, ¿qué pasó en México? Bueno, lo que yo les decía, este es el primer edificio de concreto en México, ¿no? Es lo que fue la estación de ferrocarrilito del zoológico de Chapultepec, que aquí está ahora como el área de souvenirs y de boletos para el zoológico, ya no existe el ferrocarrilito, pero aquí, si se fijan, está la fecha de 1928 y habla cuando la cementera La Tolteca empezó, perdón, con este invento, el cemento Portland, a su llegada a México, ¿no? Y a partir de ahí, pues nos volvimos un país de concreto. Y hoy todo el mundo piensa hacer su casa de material, como se le llama, ¿no? De concreto. Pero la verdad es que con esto nos olvidamos y nos apartamos de la madera. ¿Se sigue usando la madera en México? Sí, muchísima, ¿no? Hace un rato el ingeniero Loya de Conafor hablaba de una producción de 8 millones de metros cúbicos de madera. O sea, tenemos una producción de madera impresionante. Desgraciadamente, le damos el peor uso en temas de volumen para lo que es el destino de la construcción. Esta, que se llama cimbra, se va acabando con los cortes y acaban o en los comales de la gente que está en la construcción, ¿no? O en el cascajo. Pero usamos muchísima de esta madera. Cuando nosotros podríamos tener estas células que atraparon el carbono del dióxido de carbono en una construcción que nos dure como las de los mayas por muchos cientos de años. Esto es lo que yo he empezado a ver, que en México se está retomando el uso de la madera. Esto es por ejemplo, me encontré muchas de estas obras en la Sierra Juárez de Oaxaca y construcciones iguales a las de Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que muchos paisanos, a su regreso y que estuvieron metidos en el área de la construcción en Estados Unidos, regresan y ya con el conocimiento, de manera muy, muy rápida y económica principalmente, llevan a cabo este tipo de construcciones. Este es una casa museo que se llevó a cabo por la Embajada de Suiza en México, en pleno Paseo de la Reforma de Ciudad de México. Ahí estaban expuestas las empresas suizas, fue algo que estuvo 3 meses, se armó en 3 semanas y después de los 3 meses se desarmó en 2 semanas.
todo hecho de madera, armado y desarmado, es lo que permite la madera. Y esta misma empresa, este es en un edificio de Polanco, también en Ciudad de México, de 5 pisos, imágenes de computadora que permitieron el cálculo estructural, y estas son imágenes de la obra. Vean lo que yo les decía, estos se tratan de vigas o traves de madera, que no es de una sola pieza como las que nosotros conocemos de 5 o 6 metros. Esta viga tiene 19 metros. Esas son las nuevas tecnologías que nos están permitiendo en el mundo tener nuevas construcciones de madera, ¿no? Ahora, ¿qué hay en relación al manejo en los bosques y selvas? Existe esta disciplina que se llama silvicultura, que es la que nos permite, con un buen conocimiento, asesoría, tener el suficiente conocimiento para proteger y cuidar nuestros bosques y nuestras selvas. Todo lo que se ve aquí en primer plano y allá al fondo son bosques reforestados. Es decir, hay una explotación de los bosques, pero de manera correcta, para llevar a cabo una industria responsable. Coadyuvan a las organizaciones de nuestro gobierno federal, algunas instituciones no gubernamentales, para llevar a cabo de manera paralela estas capacitaciones, a veces financiamiento, a veces ayuda, pero quien realmente se encarga de estar a la cabeza son las dependencias que finalmente están en los gobiernos estatales y en el gobierno federal, como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, ¿no? Esto es una, digamos, también una oficina no gubernamental que está en todo el mundo, que es el Consejo de Administración Forestal, y que se encarga de llevar a cabo algún tipo de certificación de lo que ocurre en algunos bosques y selvas después de muchos años de buen manejo. Esto es CONABIO, ¿no? Lo que comentaba, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que también depende de Semarnat, que ayuda también con algunos programas, y por supuesto a quien nos ha permitido llevar a cabo este evento, que es CONAFOR, que siempre está teniendo programas de apoyo justo para tener un desarrollo forestal sustentable correcto, ¿no? Recuerdo que el director de CONABIO decía que ahora México es el país del mundo con mayor número de comunidades certificadas internacionalmente, lo cual nos da mucho gusto. No quiere decir que seamos un país de mucha producción comparado con otros países, pero sí el que tiene ya más comunidades certificadas. Esto es algo que podemos ver, por ejemplo, en las zonas estas de Oaxaca que yo comentaba, que son comunidades, y en donde nosotros podemos ver cómo en alguna parte bien planeada, con toda esta capacitación, se hace esto que se llama aprovechamiento forestal. Y se van dejando algunas zonas, aquí estaban esperando la entrada de las lluvias, y una vez que entraran, llegaría toda la comunidad para hacer la siembra de estos nuevos, lo que se van a hacer los nuevos arbolitos, ¿no? Dejando algunos de semilleros, etcétera. Y esto no crean que es un tema que tiene 5 años. Si ustedes ven en la foto de la derecha, aquí dice, por ejemplo, esta área de reforestación con la especie de pino pátula, año de reforestación 1994. Y así todas estas áreas son reforestadas. Y ocurre tanto en los bosques como en las selvas. Estos son bosques reforestados. Esto es en Oaxaca. Así se va dando. Esto es algo que nos alegra mucho, nos debe de interesar, y a lo que deberíamos nosotros apoyar en nuestra adquisición de madera, ¿no? Madera que venga de estos bosques, de estas selvas, para nosotros ayudar a las personas que están en la producción de esta madera. ¿Dónde nos podemos enterar de esto? Bueno, CONAFOR también organiza una expo forestal cada 2 años en Guadalajara, donde nos podemos enterar de quiénes son los grupos, los ejidos, las comunidades, las propiedad privada pequeña y grande, y que tienen a cargo la explotación de estos bosques de manera adecuada a través de esto que ya dijimos que es la silvicultura. Ya vimos en la parte de comunidades y en la parte ejidal. Esto, repito, en conjunto con esta labor que hacen estas organizaciones no gubernamentales, junto con lo que hace CONAFOR, bueno, Semarnat en total a través de sus diferentes comisiones, es lo que nos debemos
ver, apoyar, repito, esto que se ve ahora en Chihuahua, todo esto es reforestado. También, a lo mejor el ingeniero Loya, si me está escuchando, me gustaría que me corrigiera, pero en una plática que tuvimos, él hablaba de que hay, no recuerdo cuánto digo, si 2 o 3 millones de hectáreas que son cultivadas de esta manera, con silvicultura. Por supuesto que no todas de ellas tienen una certificación, pero lo que sí es importante tener en cuenta es que provienen de estos bosques y de estas selvas, ¿no? Esto es, por ejemplo, en Quintana Roo, y se ve como la ayuda de la adquisición de estas maderas de aprovechamiento forestal permiten a esta ayuda de esas comunidades y de estos ejidos, ¿no? Hay toda una planeación que tiene años en todo esto, ¿no? Me estoy yendo muy rápido, pero bueno, es un poquito para hablar de todo este panorama de lo que hay en nuestro país, en estas diferentes organizaciones, división de los tenedores de la tierra, ¿no? Ejidos, comunidades, propiedades privadas como estas que son grandes. Existe, por ejemplo, como estas en el norte, grandes, por ser Chihuahua y Durango un área forestal importante. Tenemos estas que son Protic, que ahora, fíjese, Protic ahora es el tercer productor de teca en el mundo, ¿no? Y así, van ahora con otras especies, ya tienen una planta grande de MDF, que es un tablero que se usa mucho, en especial para la industria del mueble, los tableros de fibra de media densidad, de MDF, y por ahí van algunas otras empresas. Entonces, yo creo que en nuestro país están haciendo bien las cosas. Finalmente, y después de 35 años de ver un poco el desarrollo de cómo es esto de la industria de la madera, yo estoy muy contento porque finalmente estoy viendo que muchos esfuerzos están ya teniendo éxitos, pero el mayor éxito es el que ahora nosotros como diseñadores, como arquitectos, proyectistas, ebanistas, carpinteros, podamos usar estas maderas y saber que con la madera podemos hacer cualquier cosa, tener madera durable, sea de la que sea, tener buena construcción de muebles, de aplicaciones arquitectónicas sin problema. La madera puede durarnos muchísimos años. Podemos tener o no mantenimiento, como lo acabo yo de comentar. Entonces, todo esto es, repito, para hablar de que la idea que debemos nosotros tener siempre es ir hacia un diseño, hacia un proyecto sostenible, usando estas materiales, todos, y que incluyendo el de gran volumen como es la madera, y pues con esto nosotros podemos considerar que la madera sí es un recurso sustentable. Ya dijimos, porque en primer lugar es renovable y que puede usarse en la arquitectura, en muebles, siempre y cuando nosotros, por supuesto, apoyemos lo que hemos comentado, ¿no? Hoy en día, muchos gobiernos, incluso sudamericanos, como es el de Chile, el de Uruguay, han adquirido incluso los softwares para hacer los cálculos estructurales y llevarlos a cabo en los equivalentes a los proyectos de apoyo que aquí podría tener Infonavit, por decir algo. Y esto es con construcción con madera. Entonces, finalmente en México, ¿cómo desearíamos poder usar la madera? ¿De esta forma como la hemos venido usando o de esta nueva forma, ¿no? Empezaremos por lo primero, como ya lo dijo el ingeniero Tello, el arquitecto Elorza, pero la idea es, pues, poder nosotros tener estos conocimientos. Son muchos los conocimientos a los que hay que abocarnos, pero pues lo importante es impulsar esta industria.